amigos, nuevamente aquí en Hablemos con Pilar, una manera distinta. Hoy tengo un tema espectacular, un tema que a todos nos interesa, es la ansiedad. He invitado a una persona maravillosa, un estudioso, un investigador, que definitivamente ya ha estado con nosotros y nos ha dado muchísima información. Él se llama Vicente Vivas. Él es especialista en medicina cuántica, además es químico, es una persona que se la ha pasado toda su vida estudiando estos temas. Vicente, qué rico tenerte aquí otra vez. Mi querida Pilar, muchas gracias por tu invitación a este espacio maravilloso. Vicente, el tema es la ansiedad. La ansiedad va a acabar realmente con el mundo. Y hay una duda que yo tengo. Ansiedad, estrés, ¿qué diferencia hay? ¿O es lo mismo? Muy buena pregunta. Muchas veces nosotros nos confundimos con conceptos de las emociones. Entonces no sabemos qué es estrés, qué es ansiedad y cómo lo podemos diferenciar. Bueno, y este es el espacio para poder explicar, claro. Exactamente. ¿Qué es ansiedad? Ansiedad es el pensamiento, o que lo definimos a través del tiempo, es el pensamiento que siempre está focalizado hacia el futuro, no se está en el presente. Entonces todas aquellas emociones que siente que uno se está cerniendo, genera esos estados de ansiedad. De alguna manera u otra, las personas siempre van a estar focalizadas hacia el futuro, nunca están presentes, no están presentes. Entonces, si tengo que pagar algo a futuro, no tengo suficiente dinero a futuro, tengo una enfermedad, ¿qué tal me enferme a futuro? ¿Pero eso no es estrés o eso es ansiedad? El estrés se define como una incapacidad de adaptación a ambientes tensionantes o retantes. Entonces, digamos, la ansiedad sería una de las tantas manifestaciones de estrés. Bueno, pero es que sí, vivimos preocupados por el futuro. ¿Con qué vamos a pagar la pensión del niño el mes de octubre y estamos en enero? Sí, son realmente ansiedades que podemos... Ese es un trabajo que realmente tenemos que hacer, es manejar esos estados de ansiedad. Claro, y digamos que cuando hablamos de ansiedad hacia el futuro, puede ser un futuro próximo, un futuro a mediano plazo, a largo plazo también. Entonces digamos que el tiempo... Es el tiempo, no importa si sea el futuro próximo o el futuro más hacia largo plazo. Entonces esa ansiedad se siente como una zozobra, como un estado de poco aquietamiento, la persona se vuelve inquieta, tiene pensamientos abrumadores sobre el concepto en el cual genera ese miedo. Vicente, una pregunta. Cuando vamos a tener una entrevista hoy a las 3 de la tarde, una entrevista de trabajo, ¿ese sentimiento que nos da hacia esa entrevista es ansiedad o estrés? Por supuesto que es ansiedad. Y ansiedad que será que si lo hago bien, qué tal digo lo no correspondiente, será que no les voy a gustar, será que mi valía no va a tener un reflejo positivo en lo que me digan. Empiezo a jugar ese juego de pensamientos de especulación, de lo que pasará, qué sucederá, y eso me genera desvaloración como persona. ¿Y cuándo se vuelve estrés? El estrés ya es, digamos como tal, el estrés se vive en ese instante, en ese momento, y se genera una tensión, no se adapta a ese momento. Entonces no se adapta a las circunstancias, no se adapta a una argumentación, no se adapta al entorno. De esa manera la persona se siente verdaderamente tensionada. Y ese estrés se puede manifestar en diferentes formas. La persona queda totalmente muda o expone de una manera muy airada ciertas situaciones, o lloran, o a estas personas que se les ve como algo extraño y es como que se ríen, o su lenguaje no verbal es muy tensionante y se le nota su lenguaje no verbal, que está en un estado de estrés. Entonces las facciones, su movimiento corporal, normalmente los hombros están más arriba y cuando uno está relajado pues los hombros están más abajo, están más tranquilos. Y digamos que en los estados de ansiedad hay algo muy en común: la gente le suda mucho las manos, sí, o suda en cierta parte del cuerpo. Entonces hay una manifestación biológica en nuestro cuerpo cuando hay estados de ansiedad. Bueno, estamos pensando que la enfermedad del universo realmente es el estrés, pero también se confunde en la ansiedad y el estrés. ¿Cómo lo manejamos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál sería lo ideal del comportamiento de nosotros para evitar esto que llegue a mayores?
Digamos que el cerebro humano es el gran interpretador de lo que sucede en nuestro entorno. A través de nuestros 5 sentidos nosotros captamos todos esos estímulos que están externamente. Y nuestra bóveda craneal, donde está nuestro cerebro, pues digamos que está el hardware, ¿no? La parte, la masa cerebral es la parte biológica. Entonces digamos que ese es el hardware. Y el software son todas nuestras emociones y sobre todo las creencias. Dependiendo de las creencias que nosotros tengamos, hacemos esa traducción de ese estímulo y ahí es donde puede venir esa ansiedad. Todos podemos sufrir un estado de ansiedad, pero también hay un tema muy interesante, mi querida Pilar, es algunos órganos que tiene nuestro cuerpo que generan estados de ansiedad, y es la famosa tiroides o la paratiroides. Las personas que tienen problemas de hipotiroidismo o hipertiroidismo o problemas de desestabilidad de la tiroides, por lo general en las noches sienten ansiedad. Y esa ansiedad, aparte de lo que les comentaba de sudor en las manos o en las diferentes partes de nuestro cuerpo, también sienten taquicardia o se aumenta el ciclo del corazón. ¿Eso no son como ataques de pánico? Ansiedad, sí. Ansiedad. El ataque de pánico es que... ansiedad más elevada. Sí, o siente que te están atacando factores externos, sí. o muchas cosas, que todo el mundo te está agrediendo, supuestamente. Esa es la gran diferencia de un estado de pánico a un estado de ansiedad. Recuerda, ansiedad está tu mente proyectada hacia el futuro, en algo que no está sucediendo en el aquí y en el ahora, supuestamente se está sirviendo desde el futuro hacia ti. Entonces, indudablemente podemos hacer pues algunas cosas para poder controlarlo, manejarlo, llevarlo de la mejor manera, y es estando en un estado de conciencia, estar en el aquí y en el ahora y estar presente. Hay una cosa, Vicente, que yo sí quiero saber. ¿Qué se produce en nuestro cuerpo cuando tenemos...? Es que eso es como una descarga, es como una descompensación. ¿Qué se produce en el cerebro o en nuestro cuerpo en esos estados que se produce internamente, físicamente? Bueno, como les decía, si tenemos algunos factores de estimulación externa a través de nuestros 5 sentidos, nuestro cerebro empieza a tomar algunas estrategias derivadas de nuestras creencias. Entonces, si yo siento que me preocupo mucho por el bienestar de los demás, entonces tengo un hijo o tengo una hija, ¿qué le va a pasar el día de mañana si yo no estoy? Me empiezo a construir una ansiedad, pero eso es derivado de una creencia que tengo. O siento que no empoderé bien al otro, no estoy acostumbrado a empoderar a los demás, o sobre todo no estoy empoderándome de mí mismo. Dudo de mis propias capacidades para enfrentar. Es una situación muy mental, muy de pensamiento. Muy de pensamiento, pero también, como les decía, hay algunos temas biológicos que ahí también intervienen. Como ahí di el ejemplo de la tiroides, entre una de ellas. Tú me hacías la pregunta con respecto a qué se produciría biológicamente. Yo creo que en el siguiente segmento lo podríamos hablar o describir de la mejor manera. Perfecto, entonces ya venimos, ya volvemos con ustedes. Vicente, continuemos con esta diferencia que hay entre estrés y ansiedad. Muy bien. Resumamos de una manera muy concreta y esencial. Ansiedad son los estados mentales que estás orientados hacia el futuro, a lo que se cierne. Estrés es la inadaptación a ambientes tensionantes o retantes. Es una tensión, es una inadaptación. Eso es básicamente la diferencia. ¿Consecuencias biológicas en nuestro cuerpo, consecuencias físicas de enfermedades? Sí, por supuesto. Cuando hay estados de ansiedad, digamos que hay un cúmulo o se derivan muchas cosas en nuestro cuerpo. Y en cada persona es diferente. Pero sí podemos mencionar alguna de ellas como para orientarlos a ustedes sobre qué puede producir una ansiedad. Entonces, algunas personas sus glándulas salivales empiezan a producir más saliva. En algunas otras personas empiezan a sentir que sudan más, entonces donde tienen las glándulas de sudoración, pues estas exponen más su comportamiento biológico o generan más sudoración. En algunas personas que tienen ciertos tipos de tipo de sangre, como por ejemplo los O positivos, o tienen las personas que tienen tendencia a tener problemas digestivos, cuando generan estados de ansiedad producen más ácidos clorhídricos y enzimas digestivas, que hacen parte fundamental en el proceso digestivo, pero cuando hay estados de ansiedad se producen
Entonces empezamos a sentir como la famosa gastritis, ardor en el estómago. Otras personas se tensionan su sistema nervioso central y sobre todo el sistema simpático, que el sistema simpático es el que expone nuestras emociones, el que nos hace más un lenguaje corporal. Entonces algunas personas vemos en su lenguaje no verbal es comiéndose las uñas. Sí, Dios Ese mío, es el es estado muy de común. ansiedad. Y lo hacen de una, no se dan cuenta que están haciendo eso, lo hacen de una manera no consciente. Entonces empiezan, o a las mujeres empiezan A quitarse el pelo, quitar ¿sí? el cabello o arrancárselo poco a poco. Entonces, digamos que hay unas manifestaciones de lenguaje no verbal que cuando uno en el punto de observador, no como el observado, como punto de observación, que es lo que quiero que ustedes hagan en casa con sus familiares y también se acostumbren a observarse a sí mismos y no juzgarse, es mirar ese lenguaje corporal que tienen. Como les decía, si están Sí, mordiendo las comiéndolas. uñas, otras personas hacen eso, la pasan haciendo así. Tienen un pensamiento y reaccionan de esta manera o hacen este tipo de cosas. Es un lenguaje no verbal que digamos que biológicamente hay un mensaje inconsciente al sistema simpático a que se produzca algún movimiento corporal. Y el más usual que todos sabemos es que nos tiemblan alguna parte de nuestro cuerpo. Soluciones, porque realmente yo sé que muchas de las personas que estamos escuchándote estamos asimilando o mirando que hay muchas personas y nosotros mismos. Soluciones, Vicente. Sí, digamos que de conocimientos ancestrales y medicina tradicional china y digamos algunas otras herramientas como yoga, meditación y afines, hablan mucho sobre la importancia de una respiración consciente. Y la respiración consciente en esos estados de ansiedad nos ayuda mucho a lo que les hablamos en el primer segmento, está en el aquí y en el ahora. Entonces, un ejemplo muy sencillo que es la respiración consciente. Hay diferentes técnicas de respiración, hay muchísimas, hay variadas, pero hagamos una aquí en este Perfecto. segmento, alguna propuesta para nuestros queridos televidentes. Es que si usted está exponiendo o está sintiendo esa ansiedad, esos síntomas que nosotros describimos anteriormente, sea consciente de su respiración. Tome el aire por la nariz, por lo menos durante 5 a 7 segundos. Tome el aire por la nariz, lentamente por su nariz, sienta cómo ese caudal del aire está entrando por sus fosas nasales y va pasando por sus narices y va descendiendo y se va extendiendo en sus pulmones. Trate de llevarla hacia su vientre, hacia su estómago, sintiendo que está llenando el estómago de aire, siente como si estuviera inflando una bomba y reténgala durante 3 segundos y después como si tuviera un orificio, hiciera usted un orificio muy pequeño en su boca, como si fuera a jugar con la flama de una vela, empieza a expulsarlo lentamente. Tómese por lo menos de 7 a 10 segundos expulsándolo. Al principio notará el ejercicio, al principio usted notará en el ejercicio que lo está haciendo muy rápido. Y es precisamente esa transición de estado de ansiedad de futuro, de querer todas las cosas rápido, que todo se cierne, va a empezar que ese flujo de aire va cogiendo ese método. Entonces, digámoslo, 7, 10. 7 tomando el aire por la nariz, 10 expulsando el aire por su boca. Digámosle 7, 10. Qué 7 maravilla. días. Y usted mismo, después de la cuarta respiración, del cuarto ciclo, usted va a estar consciente que está en el aquí, en el ahora. Y la ansiedad se va disipando, se va desapareciendo. Ese estado emocional de ansiedad va desapareciendo. Usted mismo lo va a notar. Vamos a hacer todos esos ejercicios, lo vamos a hacer desde ya, desde hoy, y vamos a evitar realmente esos estados de ansiedad. Al evitar estos estados de ansiedad, podemos también estar evitando crisis de estrés y todo ese tipo de angustias y Claro, y cosas todas de esas. las demás manifestaciones emocionales que podemos decir un desequilibrio emocional. Cuando me refiero a desequilibrio emocional no es que estemos locos, son desequilibrios No. emocionales que son transitorios, desequilibrios cotidianos que van dentro de la cotidianidad. Pues, aparte de eso, ¿qué sucede en el cerebro cuando nosotros somos conscientes de que tenemos ansiedad? Hay una onda cerebral, cuando uno le hace un electroencefalograma, hay una onda cerebral que está arriba del 3%, que es la onda cerebral gamma. Si está arriba del 3%, cuando uno le hace un análisis
electroencefalograma si esos, dentro de la bóveda craneal hay diferentes ondas cerebrales. Si la gamma está muy alta versus las demás, pero por lo general siempre puede estar alta en los estados de ansiedad. Entonces, biológicamente, o hay análisis médicos que se pueden exponer a través de estudios de las ondas cerebrales. ¿Y qué pasa si ustedes hacen este ejercicio? Las ondas cerebrales se van deprimiendo y empiezan a generar otro tipo de ondas cerebrales, que es la de la relajación, que es la onda cerebral de la tranquilidad, que se llama alfa, teta y delta. Bueno, de verdad que es un tema encantador. Hay muchos elementos, aromaterapia, antes de ir pues de un médico, hay muchos elementos, aromaterapia, esencias florales, que me parece rico que tratáramos, Vicente, pero entonces en un momentico estamos aquí. Vicente, entonces, ¿cuáles serían como las soluciones que podríamos tener a la mano? Aceites esenciales, esencias florales, pues antes de ir a un médico, porque cuando ya se nos vuelve la ansiedad y el estrés muy grande, pues toca acudir Claro. a medicarnos. Pero en este momento podemos controlarlo de nuestra casa, desde nuestra casa, podemos organizar nuestros ambientes, aromaterapia, bueno, y esencias florales que me parecen maravillosas y que actúan muy bien. Pues tú mencionaste un tema muy clave para todos nuestros queridos televidentes. El recurrir, lo que estamos dando estos consejos, pues no va a reemplazar una consulta médica, pero sí les va a hacer que en el contexto de su vida tenga usted una calidad de vida maravillosa. Entonces, en el segmento anterior estamos hablando del tema de la respiración consciente. Y como les dijimos, hay diferentes técnicas, miles, miles. Pero digamos que también tenemos otras herramientas de la naturaleza que nos ayudan a estar más presentes y esa ansiedad se disipe o se desaparezca. Hay un aceite esencial, mi querida Pilar, que es maravilloso, que es la menta o el aceite esencial de menta piperita. O sea, la menta, el árbol de la menta, los procesos de los aceites esenciales se hacen a través de vehículos oleaginosos que extraen la parte esencial o la parte terapéutica de esa planta, que es la menta piperita. Entonces, con una sola gotita, porque los aceites esenciales Muy puros. muy concentrados y muy puros, y los que son 100% naturales, que son importantes que sean 100% naturales, porque algunas personas, si la vamos a hacer tópica, si no es natural, mi querida Pilar, puede generar algún brote en nuestra piel, una alergia, algún elemento químico inorgánico. Entonces, digamos que como primer consejo, que sea 100% natural. Entonces, ustedes con una gotita en la palma de su mano, la ponen y empiezan a frotar sus manitos y hacen una especie de coca o como si estuvieran recibiendo algo. Entonces se la dirigen hacia acá y hacen lo que nosotros decimos el ejercicio, el que le denominamos o lo bautizamos 7 días. Entonces empiezan a percibir el aceite esencial, en este caso de menta piperita, y empieza a través de nuestro sistema respiratorio, en los alveolos hay unos terminales nerviosas que al tener con esas moléculas aromatizantes empiezan a interactuar con el sistema nervioso central y va con nuestro sistema nervioso central a nuestro tallo cerebral y después a nuestro cerebro y vamos a sentir esa sensación de relajamiento, de estar en el aquí y en el ahora y la ansiedad se disipa, se desaparece totalmente. Vicente, pero entonces también lo podemos poner en un pebetero, en un difusor, porque me parece que, bueno, me parece buenísimo hacerlo a nivel personal, pero cuando tenemos ambientes familiares, ambientes de oficinas muy tensionantes, que se produce mucha ansiedad y estrés, nos sirve muchísimo esta menta piperita. Sí, perfecto. Digamos que en los espacios difusores, como tú bien dijiste, y demás herramientas que podemos encontrar. Esta la recomendamos mucho de la menta piperita para los estados, digamos, en las oficinas. Digamos que al principio las personas ingresan a estos espacios y sienten el aroma. Y lo bueno de la menta piperita es que no es penetrante, es suave. Y al principio ustedes notarán o perciben este olor, pero después de estando dentro del espacio, pues uno ya no la siente permanentemente. Pero nuestro cerebro sí. Nuestro cerebro sí está captando a través de nuestros, no solamente de los nervios
de los bronquios, sino también hay unas terminales nerviosas en la meseta de la nariz, que es, hay un viaje muy cortito. Entonces lo hace muy rápido y interactúa mucho con el cerebro. Entonces, a pesar de que usted sienta que se le desapareció el olor no ha desaparecido. Las moléculas aromáticas siguen interactuando permanentemente con su cerebro. Bueno, y en las esencias esenciales o en, bueno, este tipo de goticas que nos tomamos todos, ¿qué se recomendaría para eso? Bueno, como estamos hablando de ansiedad, digamos, cada emoción le corresponde un sistema de esencia florales. Ustedes, hay sistemas australianos, californianos, orquídeas en Colombia, pero también tenemos el sistema Bach, que es el más conocido, de Edward Bach. Entonces hay algunas que digamos que están en común en el tema de la ansiedad. Hay una que se llama impatience, o impaciencia, que es la flor de la impaciencia, o impatience. Esa es muy fundamental al estado de ansiedad. White chestnut o el brote de castaño blanco también es buena, que es para los pensamientos rumiantes. Sí. Hay otra que también debe estar dentro de esa mezcla o de ese compuesto, que se llama aspen. También debe estar ahí. ¿Y aspen para qué es? Para los miedos que se ciernen a futuro. Esta ansiedad. Entonces, digamos que esas tres fundamentales compuestos y otros que podrían integrar. Vicente, antes de que nos tengamos que ir, explícanos rápidamente estas esencias florales, cómo funcionan en nuestro organismo. Es muy común ya ver a todo el mundo tomando este tipo de alternativas, pero ¿cómo funciona? ¿Llega al cerebro? ¿Cómo funciona? En la terapéutica, en la medicina tradicional o medicina alternativa, encontramos homeopatía de ciencias florales. ¿Y por qué menciono homeopatía? Porque quiero hacer la diferencia. La homeopatía genera en nosotros un estado de enfermedad o un síntoma que ya tenemos. Entonces, dos vías contrarias anulan esa situación. En el caso de las esencias florales, actúa sobre la parte vibracional. Y hablamos por qué de vibraciones. Nuestro cuerpo tiene diferentes manifestaciones biométricas de vibración. Porque las células, que es el elemento fundamental de la biología en nosotros, a través de las membranas celulares, ellas vibran. ¿Pero por qué vibran? Porque están compuestas por moléculas, y las moléculas están compuestas por átomos, y los átomos están compuestos por materia vibracional, que se le llaman bosones o fotones, y ellas vibran. Entonces la esencia floral, la terapéutica, coge la vibración de la planta, porque también está compuesta por biología, por átomos. Entonces lo que hace es un efecto de resonancia. Corrige una vibración que está en disintonía, no está en buena sintonía. Lo que hace la esencia floral es un efecto de resonancia. Capta la vibración y empieza a generar desde lo molecular a lo biológico, al orgánico y al humano. Vicente, el tema es realmente importante y que sería muy extenso. Yo quiero que pues tengamos muy en cuenta todos estos tips que nos ha regalado Vicente para combatir el estrés y combatir la ansiedad. Importante que lo volvamos a invitar, pero por supuesto, y en este momento pues tomar conciencia de que en nuestras manos está a solucionar muchos problemas que tenemos. Vicente, muchísimas gracias de verdad. A ti, Pilar, y a ustedes, nuestros queridos amigos, por Bueno, vernos. y aquí nos seguimos viendo.